Niños y niñas, muy buenos días. Bienvenidos a la semana 16. Celebramos la diversidad de nuestra comunidad en familia. Nuestra actividad de hoy: hacemos mediciones para organizar la galería en el área de matemática. Medidas arbitrarias. Las medidas arbitrarias son todas aquellas que usamos una parte de nuestro cuerpo para poder medir. Por ejemplo, una cuarta, un codo, una barda, una palma, una pulgada, un pie. Todas estas medidas se llaman medidas arbitrarias. En compañía de tu familiar, lee el siguiente problema. Rosa y Rolando organizarán una galería de exposición en sus casas para compartir lo que aprendieron y la forma de celebrar nuestro aniversario patrio. Rosa nos dice: yo voy a usar papel de azúcar del tamaño de un folder para el fondo de mis cuadros y para decorar un espacio en mi sala. Así, mi galería se verá natural. Rolando nos dice: yo usaré una manta que tiene mi mamá, del tamaño de un cuaderno, para el fondo de mis cuadros. Ahora nos preguntamos: ¿cuánto medirá el largo y el ancho del folder y del cuaderno? Ahora dialoga con tu familiar a partir de estas preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué harán Rosa y Rolando? ¿Qué quieren usar para sus galerías? ¿Qué tamaño tendrán sus cuadros? ¿Qué te pide el problema? Explícaselo a un familiar. Puedes volver a leer el problema las veces que sea necesario. Ahora piensa: ¿qué harás para medir el largo y ancho del folder y del cuaderno? ¿Crees que será necesario medir el cuaderno y el folder? ¿Qué usarás para medir? ¿Será lo mismo decir largo y ancho? ¿Para qué medirás el largo y ancho del folder y del cuaderno? ¿El folder y el cuaderno tendrán las mismas medidas? ¿Por qué? ¿Cómo comprobamos sus medidas? Recuerda que en la semana 8 hiciste mediciones con algunas partes del cuerpo para elaborar un álbum. Usaste tu cuarta o la palma de tu mano. Recuerda, ahora puedes medir y usar la palma de tu mano para poder medir otro cuaderno que tienes en casa. Ahora observa cómo Rita usó palitos de chupetes para medir el largo y ancho del cuaderno, que será del tamaño de los cuadros de Rolando. Ahora observamos la imagen: el largo y el ancho del cuaderno. Nos preguntamos: ¿será lo mismo decir el largo y el ancho? A simple vista nos damos cuenta que las medidas son diferentes. El largo es más extensa que la otra y el ancho es menos extensa que la otra. Ahora observamos cómo Rita utilizó para poder medir el ancho del cuaderno. ¿Cuántos palitos utilizó Rita? Utilizó 2 palitos de chupete. Y para medir el largo utilizó 3 palitos de chupete. Ahora nos damos cuenta que el largo es más extensa que el ancho. ¿Por qué? Porque en el largo tenemos 3 palitos y en el ancho tenemos 2 palitos. Entonces, el largo del cuaderno mide más que el ancho. Ahora usa tus cuartas para medir el ancho y el largo del cuaderno. ¿Cuáles son las medidas? Ahora responde. Las medidas con los palitos y tus cuartas resultan iguales. ¿Por qué? Ahora te toca medir el ancho y el largo del folder que usará Rosa. Escoge un material: lápiz, borrador o palitos, para medir tu folder. Luego
Dibuja y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ten mucho cuidado al usar el material. Colócalo de borde a borde sin que se mueva. Ahora vamos a medir el largo y el ancho del folder. Recuerda, al utilizar cualquier material para poder medir, colócalo de borde a borde. O también podemos decir dónde se inicia y dónde termina. Ahora completamos el cuadro según las medidas que ya tenemos. El primer objeto que tenemos es el cuaderno. La unidad de medida que se utilizó son los palitos de chupete. Ahora respondemos. ¿Se acuerdan cuántos palitos mide el largo del cuaderno? 3 palitos. Entonces vamos a colocar el número 3. Ahora nos preguntamos, ¿cuánto mide el ancho del cuaderno? ¿Se acuerdan cuántos palitos mide el ancho del cuaderno? 2 palitos. Entonces vamos a colocar en el ancho del cuaderno 2. Entonces decimos, el largo del cuaderno mide 3 y el ancho del cuaderno mide 2. Ahora vas a completar las medidas del folder según el objeto que utilices. Ahora reflexionamos. ¿Estas medidas resultaron iguales? ¿Por qué? ¿Podremos compararlas? ¿Qué podemos hacer para compararlas? Si quisiéramos saber el tamaño del papel o de la manta, ¿qué haríamos? ¿Qué medida utilizaríamos? Ahora ya puedes responder la pregunta del problema. ¿Cuánto mide el largo y ancho del folder y el cuaderno? Ahora responde con las respuestas que tú ya sabes. Bien, ¿estás lista o listo para elegir y organizar un espacio en tu casa donde puedes presentar y exponer tus trabajos con mucha creatividad? Estamos seguras y seguros de que será extraordinario. Puedes tomar una fotografía y grabar tu exposición para que la compartas. Recuerda colocar un título original a tu galería. Observa el siguiente ejemplo. Galería de la Peruanidad. Has hecho un gran trabajo. Ahora conversa con tu familiar a partir de estas preguntas. ¿Qué materiales usaron para resolver el problema? ¿Creen que se puede utilizar otros materiales? ¿Cuáles? ¿Por qué resultaron diferentes las medidas al usar el palito y la cuarta de tu mano? ¿Cómo debe ser la unidad de medida para medir el ancho y el largo de los objetos y poder compararlos? ¿Qué otros objetos puedes usar para medir, por ejemplo, una silla o una cama? Puedes seguir averiguando cuánto miden algunos útiles escolares, como tu cartuchera, tu cuaderno de trabajo, entre otros. Recuerda, la cuarta, el palito, el lápiz u otro objeto que se usa para medir son unidades arbitrarias de medida. Para comparar el largo y ancho de los objetos, necesitamos usar la misma unidad de medida, tal como observamos en la imagen. ¡Felicitaciones! Ahora nos toca autoevaluarnos. Terminamos esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo aprendido. Señala con tu dedo según tu desempeño. Al resolver esta situación, establecí el largo y ancho de algunos objetos usando materiales concretos. Usé objetos y mi propio cuerpo como unidades arbitrarias para medir y comparar la longitud de los objetos. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo?